Ahí está grabando. Muy bien. Bueno, ustedes acaban de ver una clase que se ha grabado para otra de las asignaturas, que es la asignatura de ética, pero siempre que yo inicio con cualquiera de los cursos, así me pongan a dar principios de la salud pública, la asignatura que me pongan a dar, siempre voy a iniciar con esta línea de tiempo, porque hay muchas cosas que uno a día de hoy no comprende y entendiéndolo desde la historicidad, desde lo que ha pasado en el país, uno empieza a encontrarle sentido a las cosas. Entonces, desde la salud pública es fundamental que nosotros entendamos ese proceso histórico para dar algunas respuestas a esas preguntas que se nos generan frente a esa vida del maestro Héctor Abad. A Héctor Abad, para poderlo entender, hay que entenderlo en esa historicidad, en todo ese proceso que él estaba viviendo, qué pasaba en la década del 50 en el país, qué pasaba en Jericó, en el lugar donde él nace, qué pasaba con esa guerra entre liberales y conservadores, qué se iba formando, qué lleva a que Héctor Abad cree una cátedra de salud pública, cuál es el vínculo que hay entre la iglesia y terratenientes y ejército, y qué llevan últimas a que en esa época de la década de los 80, en 1987, que asesinan al maestro Héctor Abad, ¿qué estaba pasando? Porque ese día no solamente asesinaron a Héctor Abad, sino que ese 25 de agosto de 1987 asesinaron otros docentes de la Universidad de Antioquia que estaban en ese ejercicio, esas luchas sociales, en ese momento histórico que estaba viviendo el país. Listo, entonces yo les quiero preguntar, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué cosas desconocían? ¿Qué cosas ya conocían y afirmaron? ¿Y qué se les quedó en la cabeza al ver esa línea de tiempo? Profe, a mí me llamó mucho la atención como de lo que tenía planeado Pablo Escobar en el objetivo que él tenía, en tal caso de llegar pues al Senado, de hacerse cargo de pagar esa deuda externa que Colombia tiene y que pues de ahí se puede generar pues como, no sé, como la forma en que el Banco Monetario ve que esto, o sea, sí le conviene al país, pero no le conviene a ellos porque ellos son los que de van a dejar de recibir esos ingresos. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y también lo del baile rojo. Apenas termine la clase, también voy a mirar el video porque también me causó gran interés. Muy bien, Jessica. Te recomiendo que no veas el baile rojo en la noche. A mí me parece muy fuerte, o sea, es un contenido muy fuerte y en el proceso de consolidación que nosotros tenemos, cuando el conocimiento, por eso es tan importante, muchachos, que ustedes antes de un examen descansen, porque el cerebro sigue trabajando. Entonces, yo no recomiendo mucho ver este tipo de documentales, de películas, por ejemplo, otra película que es muy similar, que les va a decir a ustedes en Latinoamérica qué pasa en la década de los 80 y se llama La Noche de los Lápices. También está en YouTube, no sé si alguien la haya visto en algún momento. La Noche de los Lápices habla un poco de cómo se estaba dando esas dictaduras también a nivel de Latinoamérica, que se estaba viviendo en países muy similares a Colombia. Entonces, yo les recomiendo que eso lo vean el día de mañana, porque para mañana yo les tengo un derrotero. Como les decía, mañana no nos vamos a ver de manera sincrónica, no nos vamos a conectar, sino que ustedes mañana van a dedicar el tiempo de la mañana a revisar unos videos que yo les voy a mandar. Y dentro de esos pueden darle un chequeo rápido al baile rojo que dura 35 minutos y que ahorita pues también vamos a hablar un poco de ese baile rojo, pero si quieren reforzar en ese conocimiento, es un documental muy bien escrito, muy bien editado, muy bien documentado, entonces te lo recomendaría mejor, Jessica, que lo vieras mañana. ¿Listo? Listo, profe. Cuidando un poco de tu salud mental y que en la noche no estés un poco alterada. Traumatizada. Sí, sí. Dale, Para mí profe. sigue siendo muy fuerte. Hay una cosa muy importante. En el país naturalizamos la guerra. Primero mataban a una persona y nos escandalizábamos y nos generaba miedo. Después dos. Entonces, miremoslo un poco con el coronavirus.
Cuando primero habían 10 personas muertas, nos angustiábamos, pero llegó un momento en que pues esas 10 ya no nos asustaban porque ya se morían 150. Entonces el impacto es tan grande que se va olvidando esa cuestión. Sin embargo, la mente sí la va trabajando. Pues puede ser que ustedes digan, ay, pues la profe tan exagerada, ese baile rojo, es un, todos los días vemos muertos, todos los días matan gente. Sí, nosotros en lo racional, en la vigilia que estamos mental, lo podemos pasar por la razón y decir, hombre, han pasado cosas peores, pero en el inconsciente, en lo que se denomina en ese estado pues ya latente de la mente que está durmiendo, ella va elaborando. Entonces, por eso a veces presentamos algunas pesadillas, no tenemos un sueño reparador. Entonces, mejor lo vemos el día de mañana. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. ¿A quién más? ¿Qué otras cosas le llamaron la atención? Por un lado, Pablo Escobar, el baile rojo. Profe, a mí me llama la atención en el sentido de cómo se va como dejando de lado la humanidad por el dinero. O sea, ahí es donde ve uno como ese contraste entre lo económico y lo humano, porque realmente lo que llegó el Banco Mundial fue a acabar con todos esos programas sociales, como a dejar de lado la humanidad y a importarnos un poco más lo económico, a que nos centremos en lo económico y de esa manera quieren que todos los países lo hagan, así como copiando ese modelo de Estados Unidos. Que solamente lo económico es lo más importante pues como para esos gobiernos y lo social queda en último lugar. Muy bien, Diana, muchas gracias. Oscar, adelante. Bueno, profe, empiezo pues iniciando que muy buen trabajo, pues creo que todos estuvimos muy encarretados viendo el video porque lo supo llegar, supo contar toda esa línea del tiempo y para poder llegarnos a cada uno. Yo ahora especialmente retomando pues tomando lo que dice Diana y Jessica, pues sus compañeras, y es esa estrategia que tiene ese Fondo Monetario Internacional para de alguna manera anclar más a este país para que siga pagando y como dice, pues una deuda eterna, ¿cierto? Y la estrategia sería meter multinacionales a Colombia sin ningún tipo de restricción. Y bueno, en el caso que nos compete a nosotros, lo ambiental, es decir, meter multinacionales acá que tomen todo, que haya una extracción masiva y simplemente a nosotros nos dejen todo el ripio, nos dejen todas las afectaciones, los impactos ambientales generados. Simplemente no, ayudémonos ahí de a poquito entre los dos. Oscar, mira eso tan importante que planteas. El año antepasado salió la esposa del maestro Héctor Abad. Ellos todavía tienen finca hacia el suroeste, además tienen el lugar donde viven. Profe, sí, el Equericó, ¿o qué? Sí, hacia Yo me Jericó leí un y libro del hijo de él, de Facioli, El La olvido que Oculta, seremos. La Ah, no. Oculta. Ok, ok. Y salió la esposa de Héctor Abad y a mí me conmovió enormemente porque ya está muy mayor. Se le alcanza a ver el desgaste de estar tanto tiempo sin su esposo, esa muerte violenta, a lo que fueron sometidos ellos como familia, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención porque era esta señora reivindicando la necesidad de que no dejaran crear una empresa extractora de oro en esa región, diciendo, recuerden lo que les enseñaba mi esposo del cuidado de las aguas, y eso tiene especial validez para ustedes en esta tecnología en la que se están formando. Entonces, miren lo importante, entender que toda esa política extraccionista que explota, que pasa por encima de la naturaleza, pues eso en últimas es con lo que ustedes van a empezar a lidiar desde la tecnología. Porque si ustedes trabajan por ese saneamiento, pues esto es lo que tienen que empezar a mirar. Pero vean ustedes
la estructura que va generando esos impactos medioambientales en los que ustedes van a trabajar. O sea, esos impactos medioambientales no tienen que ver con el ahora. Eso tiene una historia, eso tiene una trayectoria, y por eso esas trayectorias son tan importantes. Muchas gracias, Oscar, por hacernos ese recuento. Diana Marjorie, adelante. Profe, qué pena, yo no levanté la mano. Entonces es Yasmín. Yasmín, adelante. Esas Profe, manitos hola. adelante, Yasmín. Profe, a mí me genera mucha inquietud es el hecho de, pues de cómo plantea usted de que Estados Unidos es un país que tiene problemas de salud pública porque el alto consumo de drogas se convirtió en un problema de salud allá, salud mental, pues, o sea, es terrible. Y el hecho de ver que nadie, o sea, ningún otro país puede hacer algo por llamarle la atención a ese país, o si se hace, pues este país no hace nada, porque al final, o sea, es como si ellos fueran los dueños de todo el mundo y los demás países están prestados acá en este mundo. Entonces, que todos debemos empezar por hacer lo que ellos digan y aparte, pues el hecho de venir hasta nuestro país y casi que en muchas ocasiones, pues yo vengo de una tierra que es altamente productora de estos cultivos ilícitos y que se ve que es casi que promocionado por gringos que llegan a estos lugares a promocionar el cultivo y a premiar a esas personas que empiezan a cultivar. Y eso va no solamente por el gobierno, sino que lo que usted dice, los dejan entrar porque sí. Y vamos a la parte ambiental en el caso del Cerrejón, y es que ya en estos momentos están sacando la excusa que a raíz de la pandemia, entonces debemos hacer recorte personal porque no está dando. No es porque no esté dando, es porque se les está saliendo de las manos el hecho de que las personas estén interiormente de esa institución, se estén revolucionando, se estén dando cuenta del impacto ambiental tan grande que esta empresa está ocasionando y que ellos quieren remediar eso porque les duele su país y ellos dijeron, no, despidámoslo porque esto no van a ser una piedra más en nuestro zapato y chao. Entonces es preocupante lo que cada día, en lo que cada día se está convirtiendo la influencia de uno de estos países llamados, entre comillas, desarrollados, que me parece que el desarrollo de ellos va es más por esa mente abierta que tienen en cuanto a esa, como a comerse el mundo entero en todo, en todos los aspectos, diría yo. Perfecto. Juan Esteban, de pronto es tu conexión, porque yo lo he escuchado muy bien. De pronto puede ser tu conexión. Listo. Muchas gracias, Yasmín. ¿Alguien más quisiera retroalimentar, hablar sobre ese video que vimos? Precisamente lo que plantea Oscar Daniel, bueno, el nuevo término, un sofisma de distracción, que se ha vuelto tan de costumbre este término, esas cortinas de humo que se plantean de vamos a generar este humo para que verdaderamente no se encuentre ese problema. Y precisamente les iba a compartir una de las frases más célebres del maestro Héctor Abad. Héctor Abad planteaba: no es matando guerrilleros o policías o soldados, como parecen creer algunos, que vamos a salvar a Colombia. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo político o ideológico, como puede mejorarse un país. Esa es una de las frases más célebres de Héctor Abad. En uno de los ejercicios que les voy a proponer para el día de mañana, están
algunos de los videos que vamos a revisar, que va a transcurrir, digamos, en ese tiempo para que ustedes lo vean en algunos momentos libres. No va a ser de mucha dedicación, pero ustedes van a leer un texto. Ese texto es de Héctor Abad, donde él explica cuáles son los problemas sociales que vive Colombia. Y ustedes con esa lectura van a complementar esta línea de tiempo, porque precisamente antes de darle la palabra a Daniel Felipe, Héctor Abad planteaba, nos han hecho pensar que los enemigos están aquí al interior del país. Entonces, cuando uno sale, cuando hay marchas, por ejemplo, en el país, entonces marcha en contra de la policía, marcha en contra de la guerrilla, marcha en contra, mire que siempre pensándonos en contra nuestra, pero el problema no es nuestro de Colombia, sino que es una guerra que nos viene desde afuera, porque esta guerra genera muchas ganancias. Esta guerra que nosotros vivimos en Colombia genera muchas ganancias para grandes empresas multinacionales que lo que hacen es extraer nuestra riqueza, nos dejan a nosotros los impactos medioambientales, pero también las problemáticas sociales. Héctor Abad plantea que hay 3 problemas fundamentales en Colombia. Esos 3 problemas están descritos en ese texto. El primero tiene que ver, lo que él plantea, que hay una cultura que no es nuestra. Entonces tenemos una dependencia económica y cultural terrible, terrible de Estados Unidos. O sea, la dependencia que nosotros tenemos, tanto económica como cultural, pues viene dada desde allá. No solamente miremos nuestros hábitos del consumo. Yo compartía con los estudiantes de otro de los grupos, yo soy de un pueblo y cuando yo pasé mi infancia en el pueblo no era tan densificado o en todas partes la comida chatarra. O sea, era muy reducida, que las papitas fritas, que las hamburguesas, que la Coca-Cola, bueno, la Coca-Cola siempre existió, pero esas otras cosas eran muy reducidas. Había otras formas. Yo recuerdo que cuando salíamos al parque, pues uno compraba el casao, que el casao era coco con gelatina o coco con bocadillo, pero todo ese comercio de esos hábitos de consumo no eran iguales a los que hay en la actualidad. Y todas esas dependencias culturales también entran a trabajar mucho dentro de todo el proceso económico que vive el país. Y la dependencia económica que nosotros tenemos de Estados Unidos es terrible. Tanto así que Colombia se ha convertido en algunos momentos en trampolín de guerra contra los países hermanos. En su momento, cuando se habló de una posible invasión a Venezuela, el punto de entrada iba a ser desde Colombia, violentando soberanías nacionales, pero Colombia se convirtió también en ese aliado estratégico de Estados Unidos, que genera también esos daños. En ese texto que ustedes van a leer de los problemas sociales, ustedes van a lograr comprender mucho más desde la visión de Héctor Abad, porque Héctor Abad tenía una ventaja enorme, y era que escribía para que toda población le comprendiese. Cualquier persona que lea los textos de Héctor Abad lo puede comprender, porque además parece diciendo poesía, parece contándote una historia. ¿Ves? Esa es la grandeza de la construcción teórica que nos deja Héctor Abad, que nos deja infinidad de enseñanzas muy fáciles de comprender. Bueno, por acá hay una mano levantada. Yasmín, adelante. No, profe, además que la dejé levantada ya hace rato. Alejandra, adelante. Adelante, Alejandra. Bueno, Alejandra no, es al lado izquierdo, Daniel Felipe. Adelante, Daniel. ¿O la dejaste levantada también? No, profe, no, sí, quería retomar un poquito las apreciaciones que se han realizado hasta el momento y me interesaron como 2 puntos, o quisiera hacer como la intervención en 2 puntos. Pues el primero está en el tema cuando empezamos a hablar de Héctor Abad Gómez y nos fuimos metiendo un poquito como político. Pues realmente Héctor Abad Gómez, lo que hemos alcanzado nosotros a leer, a escuchar, inclusive a ver documentales, o lo que hemos alcanzado a apreciar de Héctor Abad, él ya, como sabemos, no era ese médico riguroso que se graduó para atender enfermos y ganar dinero, sino que él se dedicó mucho más a la parte de salud pública, y sus inicios como saludista lo obligaron a ser parte de la política.
Realmente no creo que la intención de él en sus inicios haya sido ser político, pero fue arrastrado a esa política porque él inició, digamos, nosotros vimos en otra clase cuando él denunció que el agua que estaba surtiendo a Medellín no era potable y se hizo la revisión de las cuencas abastecedoras y se vio que desde ahí provenían muchos problemas de salubridad y la gente estaba muriendo a partir de eso, ¿cierto? Inclusive también con respecto a la leche que se repartía, la forma en la que se estaba transportando, en la forma en que se estaba extrayendo y la forma en que se estaba comercializando, se convirtió en un factor para ese detonante, la gente que se estuviera muriendo en Medellín, ¿cierto? Eso fue una de las primeras denuncias que hizo Héctor Abad y a partir de ahí fueron una serie de sucesos que se vinieron dando y él empezó a ser tachado como comunista y en un video se puede ver como la esposa relata que cuando le dieron la primera vez que él era comunista, él decía, bueno, ¿y qué es eso de comunista? Yo ni siquiera entiendo qué es eso de comunista. Vamos a leer a ver si soy comunista, ¿cierto? Entonces él fue incursionando en la política, incursionando en la política en ese sentido, pero en ningún momento tomó una posición de realmente de política. Él era más médico y le interesaba más la salud pública que hacer ese tipo de política, ¿cierto? Él estaba muy enfatizado en su tema y en salvar vidas, que era lo que realmente le interesaba como médico. El otro temita, pues, era cuando se mencionó, por ejemplo, la minería y en la tierra de Héctor Abad, como es en Jericó, pues ese tema ha sido demasiado complejo y desde la autoridad ambiental tuve la oportunidad, pues, de hacer parte de un equipo interdisciplinario para hacer ese tipo de evaluaciones y hacer el seguimiento, el control y seguimiento de la minería y pues la población ahí se puede apreciar también que hay gente que sí realmente está en protección de la tierra, pero hay gente que también se pega de ese sentido de protección al medio ambiente, protección al territorio y la protección de, digamos, la salud pública, que no se fuera a convertir Jericó en un problema de orden público, de orden social, como se convierten pues, la mayoría de los pueblos mineros, y se están camuflando bajo eso por otros intereses que también son económicos y son políticos. Hay personas que están haciendo ese tipo de campañas y hacen ese tipo de iniciativas también, punteadas por otro tipo de multinacionales, otro tipo de organizaciones que no le conviene que sea esa la que está explotando, sino que ellos quieren explotar, entonces mandan mandan unas personas, unos líderes sociales a que hagan ese tipo de llamados a la comunidad, ¿cierto? No estoy diciendo que todas las manifestaciones que se hayan hecho en Jericó, sino que estoy dando pues a notar que muchos de esas situaciones se están tergiversando con respecto al tema de la minería en Jericó. Y que todo eso, pues en relación con Héctor Abad y sus tierras en Jericó, pues sí, él a pesar de que tenía su tierra en Jericó, sus inicios y todas sus obras se vieron mucho, fue pues en el Medellín y su carrera política se desarrolló mucho en protección a la salud pública. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por compartir esa reflexión que te genera ese video. Mira, acá hay un concepto nuevo que digamos tú planteas porque te genera eco y que yo quiero trabajarlo, ¿no? El concepto del comunismo. A mí me llamaba muchísimo la atención cuando ponían memes o hacían alguna publicidad en Facebook o en las redes sociales diciendo que Juan Manuel Santos era comunista. Entonces yo decía, o sea, ¿por dónde? ¿De dónde le saca uno el comunismo a este señor? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante entender ese concepto del comunismo? Porque históricamente se le ha dado un estigma al concepto del comunismo. Y vamos a mirarlo en esa línea de tiempo que ustedes ya vieron. El comunismo, el socialismo y el capitalismo son sistemas de gobierno, una forma de gobernar. Comunismo, socialismo y capitalismo. El comunismo empieza, bueno, yo no he estudiado la historia de creación del comunismo y no tendría cómo compartírselas porque no lo he estudiado, pero de lo que yo he entendido de toda esa dinámica, de esa línea de tiempo que yo les exponía, Jorge Eliezer Gaitán, cuando es asesinado en 1948, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, él en ese día, ese 9 de abril
del 48, cuando lo matan, cuando lo asesinan por la avenida Séptima, él, previo a ese asesinato, estaba reunido, según cuenta la historia, según cuentan las versiones de la historia. Insisto que la historia también es muy manipulada, así como nos compartía el compañero, hay muchas cosas que se manipulan, pero dentro de los estudios que se han hecho de esta historia, Jorge Eliezer Gaitán estaba reunido con Fidel Castro en en uno de los lugares ahí de la Séptima, y posteriormente es asesinado. Empiezan entonces a plantearse, claro, Jorge Eliezer Gaitán tenía unas visiones de pensarse a una Colombia como se la pensó Fidel Castro en su momento. En la actualidad, el país por excelencia a nivel mundial que tiene un sistema de gobierno comunista es Cuba. ¿Qué se entiende por el comunismo? Desde el comunismo es un sistema de gobierno donde se practica la igualdad. Todo tiene que ser igual para todos. Yo siempre explico el caso del comunismo como en una comunidad religiosa. Yo no sé si ustedes tengan algún conocido religioso, pero en las monjas, por ejemplo, así trabajen, nada es para ellas no le pueden dar nada a sus familiares, sino que todo es para la comunidad. Eso sí, la comunidad se encarga de darle la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. La comunidad les provee todo, pero ellas pierden absolutamente todos esos derechos económicos sobre lo que adquieran en sus trabajos, porque todo es para la comunidad. Ese es un sistema comunista, es decir, comunista es que hay igualdad para todos. Hay un sistema, un patrón, un jefe mayor que se encarga de que para todos sea lo mismo. Ese es el sistema de gobierno comunista, igualdad para todos. Cuba, ustedes allá van y los salarios son iguales para todos. Han salido algunas noticias donde se demostró que Fidel Castro y su familia evidentemente tenían más cosas que los demás, o sea que la igualdad era para unos, pero no para ese gran dictador que tenía más prebendas y más cosas, a diferencia de sus ciudadanos, pero en términos generales es así. Pero ustedes van a Cuba y tienen educación gratuita, alimentación gratuita, vivienda gratuita, todo es igual para todos. Ese es el sistema de gobierno comunista. Posteriormente está el sistema de gobierno socialista. En el social, una cosa, mil disculpas, es que al uno no tener tablero se le van olvidando las cosas. En el comunismo hay una palabra clave que es la propiedad privada. En el comunismo no se acepta ninguna propiedad privada. Toda la propiedad es pública. Todo es para todos. Usted no puede tener su terreno, aquel día ya no puede. No, todo es para todos. No se acepta la propiedad privada, ¿sí? Luego pasamos a ese otro sistema de gobierno que es el sistema socialista. En ese sistema socialista pasamos del concepto de la igualdad al concepto de la equidad. La igualdad es todo para todos por igual. La equidad es a cada uno según lo que necesite. Un país socialista que tengamos cercano de lo que nosotros hemos visto es Venezuela, que en su momento, cuando estuvo Hugo Chávez, pues estuvo en todo el fulgor del socialismo. Y lo que es el socialismo es propiedad privada, sí. O sea, en el socialismo se permite la propiedad privada, pero aquellos que tengan más propiedades, aquellos que tengan más terrenos, yo como gobierno les voy a quitar unos pedazos, y esos pedazos que les voy a quitar se los voy a dar a los pobres. Entonces, usted tiene 20.000 hectáreas, yo le voy a quitar 5.000 hectáreas, usted siga viviendo con 15.000, pero yo le voy a quitar 5.000 hectáreas, y esas 5.000 hectáreas se los voy a dar a aquellos que lo están necesitando porque no lo tienen. ¿Sí? Ese es el sistema socialista. Se permite, permítame un momento. Se permite la propiedad privada, pero yo como papá gobierno, yo tengo una restricción. No, tranquila. Yo como papá gobierno tengo una restricción. Yo le quito a usted tierras y se las doy a las personas más pobres. Por eso los empresarios en Venezuela tuvieron tanta resistencia a ese gobierno de Hugo Chávez, porque claro, Hugo Chávez les quitaba.
En su momento, cuando Petro estaba haciendo campaña presidencial, el temor de la gente es que le iban a quitar sus cositas para darles a otros. Eso es en últimas un poco la explicación del socialismo. Al que más tiene, más le quito para poderle dar. Por eso en Colombia no ha sido posible que haya un dirigente que se piense en socialismo, porque es que hay unas castas políticas, económicas muy fuertes. Entonces, ¿cómo nos van a quitar a nosotros lo que es de nosotros? ¿Y por qué les tienen que dar a los otros? El sistema de gobierno socialista. Y por otro lado está, que es en el sistema en el que estamos en Colombia, que es el sistema capitalista. ¿Qué es el sistema capitalista? Propiedad privada, claro. Y eso es al mérito del trabajo. Entonces, propiedad privada, que cada uno se labre su territorio, su terreno, que cada uno se labre sus, se cree sus empresas y que cree emprendimiento, y que cada uno en medio de esa consigna de libertad económica, pues mire y a ver, entonces que la gente acumule, y no hay una regulación en ese sistema. Es decir, acá el capital es el que predomina, y pues que cada uno mire a ver cómo accede a esas garantías o a esos privilegios. ¿Quedan claros esos tres sistemas de gobierno? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Por qué va a ser importante que queden claros estos tres sistemas de gobierno? Porque en esos tres sistemas de gobierno es con los que nos hemos venido montando. Significa que en 1948 Jorge Eliezer Gaitán quería implementar en Colombia el modelo o el sistema de gobierno comunista, el que se implementó en Cuba. Jorge Eliezer Gaitán iba a ganar, pero entonces a Jorge Eliezer Gaitán lo matan, entonces hay un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero es que resulta que no solamente sucedió en Colombia. Miren ustedes que en Latinoamérica empezó a crecer el fulgor del comunismo, entonces en Chile también se quería con Allende, en Brasil, en Argentina, claro, empiezan el peronismo en Argentina en todo su fulgor, empiezan a decir, es que necesitamos sistemas de gobierno socialistas y en otros comunistas, y en contraposición al capitalismo. ¿Qué pasa? Que las potencias imperantes, las potencias ganadoras, esas potencias que empiezan, que ganan la guerra pero quedaron sin plata, empiezan a decir, no, el sistema de gobierno tiene que ser el capital. ¿Por qué? Porque en el capital es donde yo puedo ganar, es donde yo puedo ir a explotar, y es donde puedo generar esa convulsión para poder sacar más recursos. ¿Qué pasa? Entonces, desde esas grandes potencias empieza a deslegitimarse la palabra comunismo. Y miren acá esto tan importante. Entonces empiezan a decir, no, es que los comunistas son ateos. Esa gente es peligrosísima, esos son unos engendros del demonio, esa gente muy mala. Entonces ese discurso empieza a regarse a través de la iglesia, y en Colombia la iglesia ha tenido mucha fuerza. Entonces, claro, que empiecen a decir que es que a los comunistas los van a excomulgar porque ellos están por fuera de Dios, eso empieza a generar en la gente un estigma hacia ese sistema de gobierno comunista. Por eso, cuando Héctor Abad crea la Cátedra de Salud Pública en la Facultad de Medicina, el arzobispo encargado, estamos hablando de 1970, el arzobispo encargado de Medellín salió en el púlpito a decir: doctor Héctor Abad Gómez, usted en la Facultad de Medicina tiene un foco comunista. Claro, que empiecen a decir eso, que Héctor Abad es comunista, eso empieza a ponerlo a él en la mira de muchas de las organizaciones criminales. Este es un terrorista. Y miren ustedes lo que es el comunismo. Y claro, Héctor Abad empieza a llamársele comunista porque es que él estaba buscando que precisamente la gente pobre del país, él estaba diciendo, vea, estos niños se están muriendo de hambre, esto no es justo, el gobierno tiene que garantizar los derechos. Él en últimas lo que estaba pidiendo era eso. Y miren ustedes que no es nada diferente a lo que pasa al día de hoy con los líderes sociales. Entonces, al líder social se le genera un estigma. Ah, no, es que él es guerrillero,
es que vea cómo piensa, no, es que él es comunista. Miren ese estigma que se va generando, que va creando en la mente, en la mente no, en la razón de los que tienen el poder en las armas. Ah, no es un comunista, es muy peligroso, hay que matarlo. Miren lo importante del lenguaje. En Chile existe un personaje que ustedes lo pueden también buscar por YouTube, que se denominó el Gran Torturador. Y él pidió que en el epitafio es lo que le ponen a uno cuando se muere, él pidió que en su epitafio escribieran: aquí yace el cuerpo del gran torturador. Este señor ha sido digamos, como un reto para la ciencia desde la salud mental, porque a este señor le aplicaron infinidad de pruebas para determinar si registraba psicopatía, si registraba sociopatía, a ver qué era lo que pasaba en este hombre. Y resulta que en todas las pruebas que hicieron, este señor no puntuaba con ningún tipo de trastorno. Y este señor era el que dirigía el campo de tortura en Chile. Y él lo que era un señor con su familia, su esposa, sus hijos, era un buen vecino, como lo catalogan los vecinos del barrio donde vivía, solo que él a partir de las 8 de la noche se vestía de negro, se ponía guantes negros y se iba toda la noche a una escuela donde llevaban a todos esos estudiantes que eran la amenaza comunista, esos estudiantes que salían pidiendo alimentación, educación, igualdad de derechos. Ay, eran peligrosísimos, eran unos comunistas terroristas. Los llevaban a esas escuelas y este hombre dirigía todos los tipos de tortura salidos de una mente que no se alcanza a entender, y generaba los casos de tortura más terribles en esta población. Cuando a él se le entrevistaba, él decía que él se consideraba un héroe, que él era un héroe porque él había salvado a Chile de la amenaza terrorista de los comunistas, porque los comunistas eran el demonio. El señor se creía con ese, digamos, él creía que el comunista, aquel que habían dicho que era comunista, era la amenaza. Y miren que esto viene desde afuera. O sea, el comunismo se convirtió en la década del 60 y el 70 una amenaza para esos grandes países que querían instaurar a toda costa el capitalismo, porque es que el capitalismo entra por lo que son los tratados de libre comercio. El tratado de libre comercio es, nada, hijo de madre, estamos en la selva de la economía, defiéndase el que pueda. Y ahí es donde surge ese defensor de derechos humanos, a ese Héctor Abad que pensaba en la igualdad, que pensaba que todos los niños tenían derecho a alimentarse, a tener una vivienda digna, a tener educación. Entonces, sobre ese hombre es que reposa ese estigma del comunista. Entiéndase bien, de un comunismo que empieza a desdibujarse, pero que la esencia del comunismo es un sistema de gobierno en el que todos somos iguales. Entonces, en otros casos le decían socialista, ¿cierto? Entonces, él decía, los socialistas dicen que soy comunista, los comunistas dicen que soy socialista, pero a veces los socialistas dicen que soy capitalista y los capitalistas dicen que soy comunista. Esa necesidad también del ser humano de encasillar el pensamiento. Listo, ¿quedan claros esos tres sistemas de gobierno? Sí, profe. Sí, señora. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me centré en explicar esto porque para entender a Héctor Abad como político, ustedes van a ver que uno dice, él se lanzó, él alcanzó a lanzar su candidatura a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal. Pero en esa época también había otro partido que era el de la Unión Patriótica, que es el que comentaba la compañera del baile rojo. Entonces, miren esto. Matan a Jorge Eliezer Gaitán, que tenía dentro de sus posturas un sistema de gobierno comunista para Colombia, tenía todo el apoyo de la gente, él iba a ganar la presidencia, lo matan. Entonces ya después de eso, la gente sale a las calles, se empezaron a matar en las calles liberales y conservadores y fue lo que se conoció como el Bogotazo.
que no deberíamos llamarle el bogotazo, sino el colombianazo, porque eso pasó en todos los lugares, en todos los rincones del país. Se pelearon liberales y conservadores en las calles cuando mataron al caudillo. Y lo que empiezan a decir los liberales y conservadores es, oiga, venga, paremos un momentico, no nos podemos seguir matando. No nos podemos seguir matando, entonces hagamos un pacto. ¿Y qué fue el pacto? Que se denominó el Frente Nacional. Y el Frente Nacional era 4 años gobiernan los liberales, 4 años gobiernan los conservadores, 4 y 4. Es decir, que los que pensaban diferente por ahí ni que se asomaran, ahí no cabían. Pero miren esto tan importante. En 1948, fin de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Carta Magna de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, firmada en Francia, donde nos dijeron que teníamos derechos básicos, inalienables, intransferibles, por el solo hecho de ser humanos. Entonces decían que teníamos derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la vida, ¿cierto? Esos derechos obligan a todos los estados a que todos sus sistemas de gobierno garanticen que los pobladores van a tener acceso a esos derechos. Entonces era lo que se conocía como los estados de bienestar o los estados paternalistas. ¿Qué es un estado paternalista? Aquel que le da todo a su ciudadanía, mínimo estos derechos que son básicos. En Colombia empezó a montarse un estado de bienestar. En la década del 50, pues haciéndole caso a la Carta Magna de Derechos Universales, se empieza a consolidar un estado de bienestar. Entonces la educación empieza a ser gratuita, empiezan a abrirse universidades públicas, la salud. Entonces empieza a crecer ese estado paternalista, pero luego con las políticas de ajuste presupuestal del Fondo Monetario, ya eso que eran derechos empezaron a convertirse en privilegios. Entonces usted en ese sistema capitalista trabaje, emprenda, mire a ver de dónde saca plata para que compre ese privilegio. Eso que anteriormente era un derecho a la salud, empieza a convertirse después de la década del 70 en adelante un privilegio, entonces que la gente trabaje para que se pueda comprar esos privilegios. Y ahí es donde Héctor Abad nuevamente empieza desde la defensa de los derechos humanos, no a este sistema que lo que hace es los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Yo quiero comentarles todo esto porque hay una pregunta que nunca vamos a lograr responder. Y es la pregunta de ¿quién mató a Héctor Abad Gómez? Es la pregunta con la que cierra. Yo les voy a compartir ahorita en los materiales, que voy a hacer el ejercicio de enviarlo para que ustedes vayan entendiendo el trabajo que van a hacer mañana de manera autónoma. Les voy a mandar el documental de Cartas a una sombra. Puede ser que algunos lo hayan visto. Aquellas personas que lo han visto, no es por demás que le vuelvan a dar una miradita, porque uno siempre que lo mira, entiende, y más ustedes que ya tienen otros conocimientos adquiridos el día de hoy, van a ver esa película con mayor reflexión, no con tanta pasión de uno ponerse a llorar cuando lo muestran al profe ahí asesinado, sino que van a empezar, es que cuando Héctor hablaba de fascismo, capitalismo, claro, ya ustedes van a tener otra comprensión. Y esto es importante porque cuando finaliza ese documental de Cartas a una sombra, está reunida toda la familia y una de las hijas de Héctor Abad dice, oiga, y a todas estas, ¿quién mandó matar a mi papá? Entonces a mí esa palabra, esa pregunta desde la ingenuidad de una hija que dice, ¿por qué mataron a mi papá después de tantos años? O sea, esa película la hicieron en pleno siglo XXI, si no estoy mal, y esto pasó por allá en el siglo XX, en 1987. Y ellas en el 2000 se preguntan, ¿por qué mandaron a matar a mi papá? Y entonces el hijo, Faciolín, se dice, hombre, sin lugar a dudas fue el ejército. Y entonces por allá otra dice, yo no creo. Y entonces empiezan ellos a preguntarse quién lo mandó matar. Para entender quién manda matar a Héctor Abad, hay que tener en cuenta todo este contexto, porque es que Héctor Abad, como defensor de derechos humanos, tenía unos enemigos, pero también como político, pero también como maestro.
¿Por qué? Porque él se estaba oponiendo a todo esto que generaba muerte en la década de los 80, aquel que iba en contra del capitalismo, casi que uno podría decir como las madres de la Plaza de Mayo. En Argentina hay un grupo de mujeres, de abuelas, cuando si quieren ver la noche de los lápices, todos esos estudiantes que fueron catalogados como comunistas porque lo que hicieron fue salir a las calles a oponerse al Fondo Monetario Internacional y lo que solicitaban era el bono alimentario. Eran estudiantes que lo único que estaban pidiendo era el bono alimentario, que en la educación tuvieran el bono alimentario. Salieron a las calles y por la noche fueron a la casa de cada uno de ellos, los sacaron de sus casas y los llevaron a centros de tortura. Muchos quedaron desaparecidos, otros quedaron con afectaciones para toda la vida y muchos de ellos fueron asesinados. Las abuelas de estos chicos crearon una organización que se llama Las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. Y estas mujeres lo que hacían era con pañuelos blancos ir a la plaza, haga de cuenta ir acá a la Alpujarra, donde estaba todo el centro pues administrativo, y cada semana se reunían allí a exigir, queremos a nuestros nietos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y siempre en la lucha incesante por buscar a sus nietos y a sus hijos también, y alguna vez entrevistaron a una de estas madres y ella dijo algo que a mí siempre me quedó, o sea, me marcó enormemente porque ella decía, la gente dice que quién mató a nuestros hijos y entonces unos dicen que la policía, que el ejército, pero no, nosotras sabemos muy bien quién los mató. Y quien mató a nuestros nietos y a nuestros hijos fue el Fondo Monetario Internacional. Cuando esa señora dice eso, yo digo, madre mía, la claridad que se tiene, la claridad que se tiene, porque claro, quizás ellos no disparan, pero ahorita se ha puesto muy de moda la palabra ¿y quién dio la orden? Y hay muchas formas de dar la orden. Y todas esas políticas de ajuste presupuestal que se plantearon para la década del 70, pues claro que estaban generando unos riesgos enormes en la vida de todas estas personas que estaban pidiendo y exigiendo esos derechos básicos, porque es que no estaban pidiendo nada salido de la estratosfera, eran esos derechos básicos que se plantearon en la Carta Magna de Derechos Humanos firmada en 1948, pero se convierten en una amenaza porque, claro, esos que defienden, esos indígenas que defienden sus tierras, esas poblaciones negras que defienden sus tierras, son un estorbo para nosotros. Y miren cómo empieza a operar en Colombia. Yo hice un estudio de caso de una mujer desplazada de Jiguamiandó, en el Urabá, no sé si es chucuano o antioqueño, en el Urabá, en uno de los Urabá, ya ni recuerdo, en Jiguamiandó, y ella era una de las lideresas de la comunidad junto con su esposo. Y lo que hicieron fue, llegaron a negociar con ellos porque necesitaban esas tierras para sembrar palma aceitera. La palma, que es la productora de biodiesel. La palma aceitera. También hay un especial que ustedes pueden encontrar en YouTube que se llama La Palma Maldita. Urapalma se llama la asociación que sembró todos esos territorios con palma aceitera. Ustedes pueden verlo, el documental tan impresionante que le hicieron a esto. Y fueron a estas comunidades de Jiguamiandó a persuadir a las personas para que vendieran sus tierras, porque necesitaban sembrar todo eso con palma aceitera para poder producir biodiesel, unas multinacionales extranjeras. Resulta que las comunidades se opusieron y dijeron, no, nosotros de acá no nos vamos a ir, no vamos a vender, este terreno, este territorio es de nuestros ancestros, nosotros de aquí no nos vamos a ir. Resulta que un tiempo más adelante empezaron enfrentamientos, se enfrentaba la guerrilla con los paramilitares y estas personas pues tuvieron que salir desplazadas, salen desplazadas, salen a las grandes ciudades. Entonces cuando empiezan procesos después de 3, 4 años, procesos de retorno a sus tierras, cuando llegan a esas tierras todo está sembrado por la grande multinacional que en su momento les ofreció la compra de sus terrenos. Eso está ya, digamos, hay muchas multinacionales, por ejemplo, la Chiquita Brand,
ha sido penalizada por la Corte Penal Internacional por generar estas prácticas, por pagarle a grupos armados que se enfrenten para desplazar la gente. Entonces la gente se desplazaba, pero era una estrategia de las mismas multinacionales para poder quedarse con los territorios. Y eso pasó década 80, década 90, y miren que todo eso son lo que sigue, la guerrilla, los paramilitares, son esas cortinas de humo que nos mantienen a nosotros atontados, pero lo que se está haciendo es extrayendo la riqueza colombiana y llevándola para afuera. Nosotros nos quedamos con la guerra, nosotros nos quedamos con los dolores, con los odios, porque no hay ninguno de nosotros que no haya tenido que ver con la guerra. Sus familiares muy seguramente si echan hacia atrás, alguno fue desplazado o alguno vivió la pérdida de un familiar en medio de la guerra. A todos nos ha tocado ese proceso, pero miren cómo es la forma de acomodar unos capitales que favorezcan esas grandes producciones y pues lo que nos sigue quedando a nosotros es todo esto. Preguntas hasta acá, muchachos. Yo sabía que los iba a hacer dormir. Esta clase debería No, llamarse No, cómo al dormir. contrario, está muy interesante y todo queda súper claro. No, profe, no nos estamos durmiendo, pero sí está bien, pero el clima sí está ayudando a que Que no nos Claro, estamos durmiendo, pero estaba dormida. no, yo no estoy. No me preocupo. Estoy entre la cobija porque está haciendo mucho frío, pero no estoy dormida. No, imagínense, No, si yo profe. hablando y tengo ganas de dormir. Durmiendo no, ahora pues aquí uno se pone a mirar y ya usted ya hizo la exposición completa de los de la parte de la fase política de Héctor Abad, allá hay un adelanto, ya no nos falta y no concretar cómo vamos a organizar el trabajo al fin y al cabo. Muy bien, muy bien. Pero miren que entender a Héctor Abad desde la política es entenderlo desde ahí. Y miren otra cosa, Héctor Abad se presenta por el Partido Liberal, que en su momento los liberales también en el país se decía, bueno, los godos, los conservadores, que eran los azules, eran, como su nombre lo indica, súper conservadores, supremamente aliados de la iglesia, supremamente aliados de la iglesia. Los conservadores en su momento decían que los liberales eran ateos. Eso ha cambiado un poco, porque para decirles, Álvaro Uribe es liberal, él entró por el Partido Liberal, pero más adelante, en su momento, los liberales, los conservadores decían, es que esa gente es mala. Con decirles que había un monseñor que decía que matar liberales no era pecado, porque los liberales eran el engendro del demonio en la tierra. Entonces, miren ustedes ahí, Héctor Abad, el abuelo de Héctor Abad, el abuelo de Héctor Abad era liberal. Y ser liberal en un país en un pueblo tan conservador como Jericó, pues le trajo a él sus problemas. Tantos problemas fue que el abuelo de Héctor Abad entró a caballo, perdón, el abuelo no, el papá de Héctor Abad entró a caballo a la iglesia de Jericó y lo excomulgaron, que ese hombre que estaba pensando. Entonces miren que viene de una cuna liberal, Héctor Abad, su pensamiento totalmente liberal, y en su momento los liberales eran personas que tenían pues la mente un poco más abierta, que hablaban de la educación, hablaban de los derechos, hablaban de otras cosas que para los conservadores solamente se limitaban a entenderlo desde la religión. Entonces, ya Héctor Abad en su faceta política ya tiene, digamos, hay una politización desde esa cuna, desde donde él va naciendo, su formación, cómo se forma, en la forma en que se forma, la escogencia por la salud pública. Y hay una cosa acá, un hecho también determinante. Él se presenta a la alcaldía de Bogotá por el Partido Liberal. Insisto en esto, ser liberal en esa época era una cosa diferente. El liberal era muy asociado al comunista. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que esos comunistas que decían que no creían en Dios? Pues el liberal le tiraban también un poquito eso y decían, es que no creen en Dios, son así súper rebeldes, son RBD, esos liberales. Pero pasa acá una cosa muy particular. En la época en la que Héctor Abad se presenta a la alcaldía, van a ver ustedes un video cuando
en la voz de Héctor Abad, cuando se presenta la candidatura de Medellín, a la alcaldía de Medellín, pasa algo también muy particular, que a esa candidatura que él se lanza, se asocian muchos otros partidos, hasta conservadores. Entonces él decía ahí, me llamó enormemente la atención que hasta conservadores estuvieran conmigo, o sea, conservadores que son muy críticos, conservadores que piensan más allá de las necesidades que tienen y piensan en las necesidades de los otros. Pero también se unió la Unión Patriótica. Y miren por qué es determinante esto. En esa creación de las FARC, que ustedes lo vieron muy bien en esa línea de tiempo, lo que pasó en el 2016 en el país fue la firma del proceso de paz, pero ya se habían intentado 6 acuerdos de paz. O sea, en el país lo habíamos intentado 6 veces. En el 2016 la última fue la vencida, a pesar de todo lo que ha pasado con este proceso de paz, pero se logró firmar, porque anteriormente ni siquiera se había logrado firmar. En la década del 80 se firma o se intenta firmar ese primer proceso de paz. Entonces, en el gobierno de Virgilio se dice, bueno, vamos a firmar el proceso de paz, vamos a hacer una tregua, empecemos con este proceso de paz. Y ustedes van a ver que en esos primeros procesos de paz, los que estuvieron en el 2016, Humberto de la Calle, el mismo Iván Márquez, muchas de esas personas estuvieron también en ese primer proceso de paz que se firma en el 80. ¿Cuáles fueron las solicitudes de la guerrilla de las FARC? Porque recuerden que habían muchas otras guerrillas, el ELN, Ejército Guevarista, EPL, un montón de guerrillas, pero ¿cuáles fueron las exigencias de las FARC en ese primer acuerdo de paz? Primero, reforma agraria, que además en el 2016 lo volvieron a repetir, reforma agraria, participación política y reincorporación a la vida civil. Miren esas 3 cosas. Reforma agraria, que era lo que ellos estaban planteando. Hombre, es que acá hay muy poquitas personas que tienen demasiadas tierras y hay muchísima gente que tiene muy poquito. Entonces, reforma agraria es a esa gente que tiene muchas tierras, hay que cortarles de a pedazos y darle a los pobres. ¿Eso en qué sistema de gobierno lo ubican ustedes? El socialismo. El socialista. Sí. Perfecto, perfecto, quedó muy comprendido ese concepto. Eso es muy socialista. Mochemos un pedazo de aquí estas tierras para darle a los más pobres. Esa era la reforma agraria que se estaba pidiendo. Además pedían, hay comunidades campesinas que históricamente han vivido en invasiones. ¿Qué son invasiones? Lugares que son terrenos del gobierno y la gente va allá y los invade. Entonces, a toda esa gente lo que decían era, hay que legalizarles eso es tierra para quien la trabaje. Muy bien, Oscar Daniel, tierra para quien la trabaje. Reforma agraria es tierra para quien la trabaje. Estos campesinos están trabajando esta tierra, pues esa tierra las tiene que dar el gobierno. Entonces, las FARC en la década del 80 pidieron reforma agraria. La segunda fue participación política. Esa participación política fue, solicitamos crear un partido y que tengamos unas curules en el Senado y que podamos participar en la vía política para poder seguir resguardando esa reforma agraria. Y la tercera era reincorporación a la vida civil, con dejación de armas, bueno, la seguridad que se les iba a prestar y todo. Resulta que firmaron ese proceso de paz. Las FARC entregaron las armas, las FARC empezaron a trabajar en mesas para hacerlo de la reforma agraria y se incorporaron a la vida civil desde la creación de un partido político que fue el partido Unión Patriótica, UP. Dejan las armas y empiezan a crear ese partido político. ¿Qué pasa? Que ese partido político en menos de un año les asesinaron 3.000 personas que están registradas. Seguramente asesinaron a muchas otras personas, pero de ese partido político asesinaron 3.000 personas en un año. De eso es de lo que va el baile rojo. ¿Cómo fue todo ese proceso de exterminio de este partido político? ¿Qué pasa ahí? Digamos, en esa coalición, en esa presentación de esa candidatura de Héctor Abad también estaba apoyado por algunos candidatos de la Unión Patriótica, porque el partido de la Unión Patriótica decía, es que nosotros compartimos lo que está diciendo este profesor. Aunque él se presenta por el Partido Liberal, pero la Unión Patriótica también empieza a apoyar a Héctor Abad.
Sí, entonces miren ustedes, claro, se va condensando todo eso. Héctor Abad en la emisora denunciaba en el programa de salud, en el programa que hacía en la emisora de la Universidad de Antioquia, denunciaba los asesinatos de los miembros de la Unión Patriótica y decían, por favor, ya no más, paren, están exterminando a la Unión Patriótica, y no solo denunciaba los asesinatos a la Unión Patriótica, sino también no más muertes a soldados, están matando guerrilleros, sí, empieza él a hacer todo ese tipo de denuncias y a partir de ahí es cuando él entra en mayor riesgo y pues finalmente en 1987 es asesinado. Pero miren lo importante de entender esa dinámica de todas las personas que fueron asesinadas en ese periodo. En ese periodo también transcurre lo de la toma del Palacio de Justicia, el M-19, que era otra de las guerrillas, se toma el Palacio de Justicia y a partir de ahí se convoca al país, hombre, nos estamos matando, nos estamos exterminando, ya está bien, no más. Y es cuando en 1991 se firma esa carta constitucional, la nueva constitución política de Colombia y bueno, pasos que se han venido dando. A Héctor Abad no le toca esa gran apuesta de país que fue la constitución del 91, pero aportó para que eso fuese así posible. Listo, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, les voy a compartir, yo he tenido una duda. Ese recuento. Sí, son diferentes. Héctor Abad Gómez es el papá, es del que nosotros hablamos acá, es el maestro, ¿sí? Y Héctor Abad Faciolince es el hijo. Héctor Abad Gómez es nuestro maestro y Héctor Abad Faciolince es el hijo. Profe, o sea que Abad es un nombre. Es un apellido. Pero entonces, ¿por qué? Ya. La mamá era Faciolince. La mamá es Faciolince. Todavía vive la señora, sí. Sí. Listo. Solucionamos ahí, Oscar. Sí, yo también, no te preocupes, pero es apellido. Listo. Bueno, entonces, vamos a ver acá. A ver, canal de YouTube. Ya está acá colgada la clase. Bueno, tu cuenta está más expuesta a los ataques porque no tiene habilitada la verificación de pasos. Espérese a ver que no me la vayan a atacar, que me borran todo el intrusos. Permítame en un momento aceptar. A ver. Espérame en un momentico, por favor. Se pueden ahí levantar un poquito para que no se duerman. Levántese un momentito ahí de la cama, porque ya les voy a decir el ejercicio que vamos a hacer mañana. Entonces, para que estén bien concentraditos. Bueno, permítanme que estoy acá organizando, que me dijeron que el canal podía tener un ciberataque y pues no es como hora de que nos hagan ciberataques. Ok, listo. Acá. Continuar. 3:10, muy bien, continuar. A ver. Recuerden hacer estas validaciones porque están atacando mucho las cuentas. Esta semana nos llegó un correo malicioso a los profesores y a algunos les secuestraron los datos. Esto ya está. Bueno. Listo. Entonces, muchachos, este es nuestro canal. En este canal ya les acabé de subir la clase que tuvimos ahorita de 2 a 4 de la tarde. Entonces, ustedes la van a encontrar acá. Aparece Seminario Héctor Abad Gómez, seccional Andes. Nos perdonas, Sebastián, que no incluyamos Andes y el otro, pero sabes que estás acá en este grupo. Entonces, aparece la clase 20 de marzo.
Ahorita esta otra parte la voy a colgar clase 2, 20 de marzo. Listo, para que ustedes la tengan ahí. Entonces, acá aparece la clase por si se perdieron de alguna cuestión, la puedan revisar ahí. Muy bien. Entonces, para el día de mañana, en este canal están absolutamente todos los videos que se han hecho sobre Héctor Abad. Trabajos que han hecho otros estudiantes, trabajos que yo he hecho, videos que he hecho el maestro, algunas clases, por si ustedes quieren chismosear y cacharrear ahí. ¿Qué va a ser importante para mañana? Yo les acabo de mandar acá al correo, acá están todos ustedes. Les acabo, revisen en spam si de pronto les llega. Les acabo de mandar, este máster es la película, el documental Cartas a una sombra. Listo, entonces lo primero que van a hacer mañana a las 7 de la mañana, les ruego que se levanten como si fueran a recibir la clase para que no pierdan la disciplina de esa clase. Se levantan y empiezan a ver este documental que es Cartas a una sombra. Listo. Posteriormente van a ingresar a este canal. Escribirles acá el canal. Este es el canal del seminario. Este es el canal del seminario. Y una vez ustedes estén ahí en el canal del seminario, van a empezar a mirar siempre que aparezca. Ustedes ven que este es diferente, este es Héctor Abad. ¿Sí lo ven? Es como un avatar. Entonces aparece Héctor Abad como político, video 1, Héctor Abad como político, video 2, Héctor Abad como político 4, Héctor Abad como político 6, Héctor Abad como político 5, Héctor Abad como salubrista, Héctor Abad como maestro. Entonces ustedes lo van a empezar a mirar. Estos son los avatar. Van a encontrar diferenciados estos videos que van a hablar en esos 3 perfiles de Héctor Abad, porque siempre van a ver a este muñequito ahí, que es un avatar que le creé a Héctor Abad, y esa es la voz de él. Listo. Entonces, ustedes van a ingresar a ese canal y van a ver esos videos. No los tienen que ver todos mañana. Van a ver hasta donde alcancen, porque luego a las 11 de la mañana se van a reunir con el área de bienestar. Listo, entonces voy a enviarles esto. Van a tener hasta la siguiente sesión que nos vamos a ver ese tiempo para mirar estos videos, porque ya luego en la siguiente sesión voy a empezar a trabajar con ustedes documentos que les permitan, voy a mandarles por acá también mandarles, a ver acá, que están todos los videos. Voy a mandarles también por acá por el chat. Igual les acabo de mandar al correo, pero acá en este enlace está. Entonces, ese va a ser el primer ejercicio. De aquí hasta la próxima fecha que nos vayamos a encontrar, van a darle una revisión a esos videos para entenderlo a él como político, como maestro y como salubrista. En la siguiente sesión vamos a empezar a hablar de él, así como ustedes lo percibieron. Pueden buscar material que puedan encontrar, pero siempre con ese mismo derrotero. Venga, vamos a verlo como maestro, como político o como salubrista. Vamos a hacer ahorita la repartición de esos grupos. ¿Qué grupos van a trabajar y cómo lo quieren trabajar? Para que de esa manera vayan focalizando la mirada, sea como político o sea como salubrista o como maestro. Y en la siguiente sesión vamos a empezar a trabajar textos que nos permitan acercarnos más a la vida y obra del maestro. ¿Les parece? Y al finalizar, el último domingo que nos vamos a ver, hacemos la sustentación y de esa sustentación sacamos una sola nota y así finalizaríamos el seminario. ¿Les parece? Sí, profe. Para mí está bien. Muy bien. ¿Cómo hacemos la repartición de los grupos? Yo quisiera a ustedes que se conocen un poco más, tengan en cuenta también a Esteban, por favor, que no sé si, sí, a Juan Esteban, que lo tengamos también en cuenta, si ustedes ya se conozcan, pero para que lo podamos incluir en estos grupos. Entonces, hacemos 3 grupos, 2 grupos de 5 y 1 de 4, por favor. Profe, aquí, pues igual como nosotros hemos tenido comunicación interna,
Ya formamos un grupo de 5 personas pensando en la ubicación pues estratégica aquí lo cerquita del suroeste. Hablamos de 5 personas. Si quiere puede anotar o se lo enviamos al chat la conformación de las 5 personas. No pasa, lo importante es que ustedes lo tengan claro, no me tienen que enviar esa conformación, lo importante es que ustedes lo tengan claro. Entonces ya tenemos un grupo. Perdón, ¿y el tema que quisiéramos coger también o ese va a ser rifado? Ese sí lo hacemos rifado, ¿listo? Listo, a la rifa, perfecto. Ese sí lo hacemos ahorita, muy bien. Perfecto. Entonces sí. ustedes van a hacer el grupo 1. Listo, Listo, profe, entonces el grupo 1 te voy a poner a ti, Daniel, como líder. Eso con tal de que no vayan a sacar créditos a nombre mío por ser el líder, todo está muy bien. Muy bien, grupo 1, Daniel. Juan Esteban, ¿usted ya pertenece a algún grupo? Pues hasta el momento no he confirmado. A ver, mis amigas, que Daniel, ¿con quién está? Pues es que yo tengo ya unas compañeras con que vengo trabajando antes, pero ¿cómo estamos? Yo creo que Juan, sí, Juan, yo estaba pensando en decirte pues que igual te ajustabas con Marjorie y con Natalia porque ya has tenido como compaginidad con ellas para trabajar. Nosotros tenemos entonces a Sandra Montoya, Natalia Ramírez, Juan Esteban. Le estábamos invitando a Oscar Colorado, pero Oscar no nos ha respondido. Porque Oscar trabaja con nosotros. Ah, listo. Ah, bueno, nosotros estamos 4, si alguien más se quiere unir. Sí, no, queda un grupo de 4, nosotros. Sí, es el ¿Listo? grupo de Ahí 4, está. correcto. Muy bien, grupo 1, Daniel Espinosa, grupo 2, Diana Marjorie y grupo 3, Yasmín Ibarra. Listo, vamos a hacer la cachiporra. Entonces. Yo como soy de malas para las rifas, me queda el grupo, soy capaz de que me toca el tema 4. A ninguno, ve, ahí sale ganando. Listo. Bueno, Daniel, un número del 1 al 3. El 1. Diana, un número del 1 al 3. Que no 2. sea el 1. El 2. Muy bien, y los otros el 3. Estaban así organizados. El grupo número 1, Héctor Abad como político. El grupo número 2, Héctor Abad como salubrista. Y el grupo número 3 como maestro. Ahí estaba todo anotadito. ¿Listo? Profe, no se ve. No se ve. No se ve el fondo, el filtro. Pero confíen. Ah, es el filtro. Yo me quito ese filtro tan que genera envidia en mis grupos. Ahí está. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos. Listo, profe, perfecto. Vean, Muchas gracias. pensamos que esta clase no íbamos a alcanzar hasta las 6, íbamos a llegar todos dormidos. Cansados sí, pero bueno, dormidos no llegamos. Chicos, me alegra mucho que estemos aquí, que vayamos a aprender mucho sobre el maestro. Sé que se van a enamorar mucho más del quehacer que ustedes ya lo vienen realizando en sus territorios y ese es el interés mayor, que a la luz de esas enseñanzas del maestro ustedes cada vez se enamoren más de la salud pública. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Integrantes de cada grupo. ¿Cómo? Integrantes de cada grupo. Bueno, los integrantes de cada grupo. El grupo 1 está liderado por Daniel. Daniel, ¿cuáles son tus compañeros? Profe, Carlos Mario Gallego, ¿Mm? Edgar Sea, Sí, Estefanía López sí. y Jessica Torres. Muy bien. El grupo 2, Diana Marjorie, ¿cuáles son los miembros de tu equipo? Profe, entonces sería Sandra Montoya, Sí, Natalia Ramírez, sí. Marjorie Moncada, y Juan Esteban. Muy bien. 5. Muy bien. El grupo número 3, Yasmín, ¿quiénes son los miembros de tu equipo? Alejandra Calle, Sí, Oscar Colorado,
¿Sí? Y Diana Marcela Echeverry. Listo, ustedes son el grupo de los 4. Ajá. Listo, bueno, entonces les Profe, voy ¿y a... quedaría otro grupo de 3 personas entonces o toca repartirnos para los otros grupos? Ok. Porque quedaría Por eso Felipe, Jesús. Quedan faltando 3. Profe, están sobrando 3. Ah, no, Pues, 4. ¿Y por qué si acá dice, ay, verdad? Creo que como ven un grupo de otro, Ya, nosotros sí, no ya. Es los otros compañeros, nada, se unen a los otros grupos, no pasa nada. Al grupo que quieran se unen. bien para acá. Listo. Sí, es que no ¿Quién tenían de mente los nosotros? chicos. Se pueden unir tranquilamente al grupo que quieran. Por ejemplo, se pueden unir al grupo en la casa en la que están. Entonces, el que está en la casa del compañero, pues se une a ese grupo. No pasa nada si queda de 6. Listo. Es que, no, es que estaba contando que eran 14, porque hay 15 personas, pero hay otros que están acompañados. Listo, profe. Listo, se unen a los otros equipos. Lo importante es que trabajemos todos juntos. Ustedes verán si dejan a una sola persona trabajando. Se pierden de mucho. Si no trabajan y reman juntos, se van a perder de mucho. Entonces hagan este ejercicio. No lo hagan por sacar nota. Todos los grupos estamos a disposición de recibir a los compañeros que alcen la mano a ver cómo es que nos vamos a repartir. Ahí estamos, hay unas bases de grupos, simplemente es que nos repartamos. Claro que sí, bienvenidos son. Listo. Entonces, chicos. Que escojan ahí por el tema que quieran también. Nosotros nos tocó por... Es que ahí salieron ganando fue ellos pueden escoger tema, ya pueden escoger este tema, no es la chiporra. Eso, vea, escojan tema. Y nosotros les ponemos. O si quieren, les monto otro grupo y hacemos otra presentación de Héctor Abad que nunca se le ha explorado y que me encantaría explorarlo, Héctor Abad como artista. Sí. Sí. Bueno, sí, hagámoslo profe, los 4. Ay, María, ¿prefieren eso que trabajar en grupo? No, pues me parece bien la propuesta de la profe, conocer otra faceta de él, claro. A mí me encantaría, miren, por ejemplo, Héctor Abad, Aprendimos más sobre el maestro. Él en Cartas a una sombra, él canta. A él le encantaba cantar, le encantaba cultivar. Entonces, exploremos esa faceta artística. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer algo. Les voy a mandar... Sorteámoslo otra vez entonces, profe. No, ya está. Nada, ya está. Por favor, entonces el grupo 4. ¿Quién va a ser el líder de ese grupo 4? ¿Alguno de los que están en el grupo 4 me ha escrito a mí al WhatsApp? No, profe, todavía no tenemos... No. Ok, mire, yo les acabo de escribir el número telefónico. Le voy a mandar un documento que es carta a un artista. Como en el grupo en el canal de YouTube no hay nada de Héctor Abad como artista, les voy a mandar una carta bellísima que él le escribe a los artistas para que ese grupo 4 empiece a explorarlo un poquito por ahí. Entonces le voy a rogar el favor a la persona que me escribió si puede mandar ese documento al grupo que ustedes ya tienen consolidado. ¿Listo? Bueno, ahí les va a llegar ese documento. Listo, entonces ya tenemos grupo 3. Del grupo 4, ¿a quién pongo de líder? Juan Camilo Aguilar. Juan Camilo Aguilar. ¿Listo, Juan? Listo, entonces vamos a tener 4 grupos. Bueno, hasta aquí nos trajo el río. Me copias el número del celular y ya me envías el documento. Sí, escríbame acá y me escribe un WhatsApp y me dice, profe, mándame el documento de Héctor Abad como artista y se lo mando para que empecemos a explorarlo. Y yo también acompaño ese grupo 4 para intentar explorar también esa faceta de Héctor Abad. ¿Listo? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, pues chicos, un abrazo. Mañana recuerden, a las 11 se conectan con el profesor, pero desde las 7 empiecen a revisar. No dejen para la semana, no lo dejen porque hagan de cuenta que se tienen que conectar conmigo mañana a las 7. Hagan de cuenta y hacen el ejercicio y a las 9:30 ya están libres. Adelante, Carlos Mario. Profe, qué pena, yo mañana me tengo que ausentar porque tengo que llevar a una hija al médico y me debo desplazar de un municipio a otro. ¿No puedes estar a la reunión de las 11? No, porque la cita es a las 10:50. Bueno, por favor les ruego a ustedes que sí van a estar, que le digan al profesor que el compañero no va a estar. ¿Listo?
Sí, claro que sí, profe. Listo, y lo informan. Muy bien. Bueno, chicos, un fuerte abrazo. Me alegra mucho conocerlos por Igualmente, este profe. medio. Muchas gracias. Muy bien. A descansar. Muchísimas gracias, profe. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Chao. Hasta luego. Profe, sí nos envió Sí, correo. adelante. Sí, ya les envié el Sí, ya lo correo. envió.